Y vamos a tocar justamente ese tema, José, a continuación con nuestro próximo entrevistado. Así es, estamos con José Cano, bueno, acaba de pasar las elecciones, está en la próxima legislatura, un referente del radicalismo en Tucumán y de Juntos por el Cambio, y le queremos preguntar su visión sobre lo que dejaron estos comicios. ¿Cómo ve, cómo evalúa los resultados? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Mira, la primera reflexión que está, digamos, a todas luces, pone en evidencia el sistema electoral, que en este momento están todavía casi allá 15 días de la elección en la Junta Electoral contando votos, digamos. Y no sería un trámite meramente administrativo porque modifica el resultado. En el caso de nuestro acople hemos sumado más de 400, 500 votos que no estaban contabilizados. Claro. Y después tener la pelea Esto abajo, con el escrutinio definitivo. Con el escrutinio definitivo. Mesa donde teníamos 0 votos y tenemos 29. Entonces, más allá del resultado, digo, es inadmisible que vos, después de 15 días de una elección, todavía no tengas certeza sobre quién asume, quién no asume, quiénes son los electos, quiénes estaban electos con el 70% de los votos y después ya no son electos. Porque obviamente el sistema electoral es un sistema agotado. Esto estuve ahí con Hugo Cabral, que fue candidato en la previa, en un programa, nos tocó estar en un mismo programa. Sí. Y la verdad que esto ya dicho por los propios oficialistas, inclusive por oficialistas electos. 300 millones por acople, 10.000 movilizadores, 10.000 pesos cada movilizador, el pago del voto. Suponete que haya sectores de nuestro espacio que también lo hagan. Va más allá de la pertenencia política. Digamos, como tucumanos, en la tierra de Alberdi, en una provincia que supo ser la referencia del norte, es inadmisible que estemos discutiendo estas cosas. Bueno, pero hay gente que piensa así. Va más allá de ganar o de perder una elección. Sí. Trocar el voto, pagar el voto, que te reciban plata por voto, de droga por voto, que los acoples tengan que tener una estructura económica monumental que tampoco es garantía de que entre. Porque no es garantía de que entre. O sea, que el voto esté tarifado, me parece, a esta altura, digamos, de la democracia, después de 40 años, en pleno siglo XXI, me parece que este tema debería unir a todo el arco político. Sí. Pero no solamente al arco político. Yo escucho no escucho voces de instituciones intermedias, de organizaciones intermedias, de universidades, de colegios profesionales que salgan a, digamos, decir, muchachos, más allá del que ganó legítimamente o no, no se puede seguir en Tucumán con un sistema político y electoral de esta característica. La verdad es que no hay mucho, digamos, no hay mucho... ¿Será porque no confían en que esto efectivamente se pueda modificar? Pero no hay mucho argumento para seguir sosteniendo este sistema electoral. Bueno, ayer Darío Montero decía en Panorama Tucumano, hay militantes que como yo están donde están por un sistema como este, ¿no? Que les ha dado la posibilidad de... Mala plata, diría yo, del Estado. Porque habría que preguntarle a la mayoría de los candidatos de un lado y de otro, si no tenés la estructura del Estado, si no tenés la plata, si no entregás 7.000 contratos de 150.000 pesos en comunas, es una locura. Justificar este sistema electoral es una locura. Y repito, sin entrar en la legitimidad del resultado, no. No podemos seguir votando con este sistema electoral en una provincia donde el espacio político de Darío Montero y de todo el oficialismo votó en la reforma constitucional, donde eran mayoría, la implementación del voto electrónico. Sí. Donde hay reproche de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con las elecciones escandalosas del 2015, que hacen severo cuestionamiento y que intiman al gobierno provincial a modificar el sistema electoral. De hecho, vino el Tucumán Dialoga. Sí. 2 años de pérdida de tiempo, de convocatoria en vano. Prácticamente nada. Nada, porque hoy entra a la página y está clausurada, no existe nada, digamos. ¿Qué pasó con el resultado en Capital y el resultado que sacó Roberto Sánchez, la diferencia de 200.000 votos? ¿Cómo analiza la diferencia de 200.000 votos con Jaldo, me refiero? Y lo que pasó con Beatriz Ávila acá en la Capital, ¿cómo lo ve a eso? ¿Cómo lo analiza? ¿Qué nos puede decir? Mira, hay que analizar los procesos de construcción política. Digamos, una elección no se gana solamente con una buena fórmula. No es juntarnos un mes antes y decir esta es la mejor fórmula, son los 2 candidatos que mejores miden y avancemos. Es un proceso mucho más complejo en provincias como las nuestras.
digo, hay que arrancar de menor a mayor, con equipos consolidados en materia de salud, con equipos consolidados en materia de educación, con equipos consolidados en materia de seguridad, incorporando masa crítica que no sean necesariamente candidatos. En mi experiencia, en el 2015 arrancamos en el 2007. Terminamos con un congreso pedagógico con más de 500 docentes, con Gustavo Yaye, que cerró en el Catalina, con más de 150 profesionales de la salud, con un plan de salud. Fue un proceso desde llano, porque no teníamos estructura política. Confrontamos con el poder, ese proceso electoral se anuló. Bueno, después fuimos 4 años de gobierno nacional, administramos 4 municipios, tuvimos un tremendo retroceso electoral. Digo, más allá de los candidatos. Y ahora, bueno, tomamos las decisiones que tomamos, armamos la mejor fórmula que podíamos tener. ¿Coincide con Campero que si Roberto Sánchez se presenta, o sea, es la figura para competir de nuevo eventualmente? Mirá, en lo que voy a coincidir, Morales perdió 4 elecciones. Sí. En la quinta fue electo gobernador y en 8 años transformó Jujuy. Los procesos de construcción política para hacer poder en serio y no mirarnos al ombligo, no se agotan en una elección. En el 2015, cuando yo llegué como candidato, ganamos 4 municipios porque no lo teníamos ganado a la capital. La última elección de la capital la había ganado el Perovis, no nosotros. Ganamos la capital y 3 municipios, tuvimos una masa crítica importante de legisladores y demás. Al otro día te salen a matar, a denostar. Después vino Silvia, al otro día ya hay que sacar a Silvia de juego. Si esa lógica continúa, no vamos a hacer gobierno nunca. Claro. Lo que hay que consolidar es un espacio político que entienda que la voluntad de transformar Tucumán, de no resignarnos a que Tucumán siga en un franco retroceso en lo institucional, no se agota en un proceso electoral. No tenemos que bajar los brazos y es un ciclo político, un sistema político que para mí está agotado y que si nosotros trabajamos y hacemos las cosas distintas, probablemente obtengamos dentro de 4 años un resultado distinto. No es juntarnos una semana antes. Yo soy crítico de eso y me parece que tenemos que hacer la necesaria autocrítica. En el 2015 ganamos la capital por 20 puntos. Hoy la ganamos por 4 puntos. En la fórmula digo gobernador y vice. Y a mí me duele muchísimo haber perdido la capital porque ya en el 2013 ganamos la capital. Es un retroceso político importante del espacio. ¿Cómo se le corte de boleta a Beatriz Ávila? Porque algunos sectores dicen que es el radicalismo. Una barbaridad. El que diga que, escuché, es una estupidez decir eso. Sencillamente porque el votante nuestro, la gente que nos acompaña con el voto, a nosotros, no es un votante que vos le vas a llevar un voto corto y le vas a decir vota así o vota en un sentido o en otro. Digamos, perdimos en Amalia. Usted dice que es un votante calificado. No, el votante radicalismo. Para mí no hay voto calificado, ni hay un ciudadano. Para mí vale exactamente lo mismo el voto del barrio Juan 23 que el voto de los circuitos de las 4 avenidas. Yo lo que digo es que hay una metodología, una forma con la que se maneja el oficialismo muy distinta a la que nosotros tenemos. Aunque uno quisiera tener la voluntad de pedirle a las 11.000 personas que nos votaron, en el caso a mi acople, digamos, es no conocer la provincia y no conocer la elección, en todo caso conocerla y tratar de buscar responsables donde no los hay. La autocrítica necesaria dentro del espacio nosotros la tenemos que hacer. ¿Y perder en Amalia qué autocrítica hace? No, digo que hemos perdido circuitos donde nosotros notablemente ganábamos y ganábamos de manera contundente. El circuito donde naturalmente a mí me sacábamos 50, 60 votos por mesa, en esta elección hemos sacado 10 votos, 15 votos. Circuito donde nosotros, mi acople era muy competitivo, digamos. Entonces me parece que lo peor que podemos hacer como espacio político es entrar a echar culpa o a decir no, me han cortado, no. Ha habido una diferencia de 4 puntos entre el candidato a gobernador y la candidata a intendenta, de gente que hay voto en blanco, gente que cortó que no votó a intendente. Claro. Sí. Claro. Me parece que también, probablemente si la diferencia en la capital entre Roberto y Jaldo hubiera sido de 15 puntos, ganábamos cómodamente la capital, pero claramente no se fidelizó el 100% del votante de Roberto Sánchez en la capital, digamos.
Claro. Cada elección es distinta. Sí, sí. Ha habido quienes... Bussi sacó 7, 8 legisladores hace 4 años y ahora nada. Sí, sacó claro, 2. claro. Entonces, me parece que el análisis de lo que ocurrió, nosotros como espacio, primero lo tenemos que hacer puerta adentro para no reeditar errores y para entender que tampoco las personas que fueron candidatas y que no fueron electas han sido los mejores candidatos que podríamos haber probablemente puesto, y que tenemos que esto no se agota en el resultado de una elección. José, recién hacía referencia a Gerardo Morales y a su construcción política. Le quería preguntar su visión sobre lo que pasa en Jujuy. ¿Cómo vio lo que pasó ayer, lo que viene pasando este fin de semana, la reforma de la Constitución en esa provincia? Mirá, es un conflicto, primero un conflicto ajeno al pueblo de Jujuy. Todos tenemos amigos en Jujuy de distintas extracciones políticas. Este no es un conflicto del pueblo de Jujuy con el gobierno de Gerardo Morales o con el gobierno de Cambiemos. Porque de hecho hubo elecciones en los primeros días de mayo, se ganó de manera contundente por más de 50 puntos. Desde el año pasado se viene haciendo la campaña y la publicidad de los temas que involucraban a la reforma constitucional. Morales fue el primer constituyente como candidato, sacó 50 puntos. Es un conflicto ajeno al pueblo de Jujuy, que tiene dos ejes básicamente. El primer eje, algo que Morales lo dijo públicamente, que sistemáticamente viene siendo castigado por el kirchnerismo porque la metió presa una delincuente como Milagro Sala, y porque no se dio en eso, digamos, la metió presa la justicia. Entonces eso claramente hay una confrontación con la cámpora, con el kirchnerismo duro. Y segundo, tapar lo que ocurrió en Chaco. El clan Sena lava plata para el gobierno provincial de Chaco. Digamos, es un estado paralelo, el estado paralelo que representa o representaba Milagro Sala, que tiene que maneja tanto poder que se sienten impunes y pueden asesinar gente, pueden matar gente, pueden ejercer la violencia como práctica, con un estado paralelo, con la policía de Chaco que le garantizaba impunidad a un clan que terminó asesinando a Cecilia. Claro. Y ahí se ve la doble vara del kirchnerismo. O sea, y como tercer eje te diría que lo que están intentando el kirchnerismo instalar es que si gana Juntos por el Cambio, es lo que se viene en la Argentina. Lo dijo Valdés, lo dijeron los principales voceros de Cristina. O sea, está el kirchnerismo detrás. El kirchnerismo duro, que no se banca haber perdido nuevamente en Jujuy, y un gobernador que reformó la Constitución, ¿para qué? Para que no exista reelecciones indefinidas. En Jujuy había reelección indefinida de legisladores y de intendentes. Bueno, no hay más reelección indefinida. Se eliminaron los fueros. No hay prescripción en delitos de corrupción y de femicidio. Se le da más participación a los pueblos originarios. Si vos me permitís... Bueno, ese es un punto de discusión, ¿no? Si vos me permitís, ¿qué es lo que se dio el gobierno de Jujuy finalmente, la constituyente? ¿Qué artículo se derogó? El artículo que plantea: la Constitución reconoce la preexistencia étnica, cultural de la comunidad originaria y pueblo indígena jujeño, garantiza el respeto a su identidad, espiritualidad, herencia cultural, conocimiento ancestral, el derecho a la educación bilingüe e intercultural. El Estado provincial es el encargado de reconocer la personería jurídica de comunidades dentro del territorio provincial, la posesión, propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la provincia y la nación. El Estado promueve la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano. Ninguna será enajenable, transmisible ni susceptible de gravamen o embargo. El Estado promoverá el derecho a la participación y a la consulta de las comunidades originarias reconocidas en la provincia respecto de los intereses que lo afecten de manera directa. ¿Qué decía la Constitución actual? Artículo 50. La provincia deberá proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social. Eso decía la Constitución. Es este último artículo el que queda vigente. Sí. Y se anuló el artículo el artículo que le garantiza más derecho a las comunidades originarias, a los pueblos indígenas, que de hecho participan en la rentabilidad y en la utilidad que da Cauchari, por ejemplo. Hoy hay 12.000 trabajadores en la Puna y son muchos trabajadores de los pueblos indígenas. Acá ha habido una organización delictiva de dirigentes del kirchnerismo, de la cámpora de Buenos Aires, que se instalaron en Jujuy para desestabilizar a un gobierno que democráticamente ratificó a través del voto popular la adhesión del pueblo jujeño. Este no es un conflicto del pueblo jujeño. Hay legítimos derechos de reclamo de los docentes que estaban en vía de solución,
que obviamente utilizaron la cuestión vinculada a la reforma constitucional para generar el caos. Pietragala, o sea, Sí. el kirchnerismo no dice nada del crimen ni del homicidio de Cecilia en Chaco. Del Chaco, sí. Como tampoco dijo nada en la causa Levo, cuando Alperoy manejaba la suma del poder público. Entonces tiene una doble vara absoluta, como lo dijo ayer el gobernador Morales, en su genética está la violencia como práctica, como mecanismo cuando pierden en las urnas, y la segunda cuestión vinculada a bancar la corrupción. La única vez que fue Alberto Fernández a Jujuy fue a solidarizarse o a hablar con Milagro Sala. Que estaba internada, Es sí. lamentable, una persona que está condenada, con condena ratificada en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. José, muchísimas gracias. Gracias A ustedes, gracias a Bueno, José ustedes. Cano, el legislador electo, hablando sobre los resultados de la elección acá en Tucumán.